Vamos a hablar de este tema, vamos a arrancar esta nota con Guillermo Nissen hablando justamente de la relación entre la Argentina y el FMI. Guillermo, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Bien? están? ¿Todo bien? Bueno, Guillermo, hace un tiempito hablamos, ¿no?, de la posibilidad de que Argentina arregle con el Club de París. Hay fecha formal para que se inicien las negociaciones y hay algunos que dicen hace falta que el fondo se involucre y otros dicen se puede arreglar con el Club de París sin el FMI. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que después de lo que publicó el Fondo Monetario en el BUIO, va a ser muy difícil parar la presión de algunos de los países del G7 en el sentido de que intervenga en un acuerdo, en un posible acuerdo con Argentina, que intervenga el fondo. A mí me parece que va a ser muy difícil. Eh, Creo que el lenguaje que se usó, las cifras que se dieron y la situación peculiar de la Argentina en este momento hacen muy, pero muy difícil que no intervenga en el fondo desde una perspectiva super light, ¿no es cierto? Estamos hablando de un artículo cuarto que es realmente lo más liviano que uno puede pensar en cuanto a intervención del Fondo Monetario, ¿no? Claro, ¿y crees, Guillermo, que esto, digamos, es lo que va a buscar Axel Kicillof cuando discuta con el Fondo Monetario? O sea, Kicillof está ahora en Washington, tiene que participar de estas reuniones porque es el ministro de Economía argentino, es el representante formal ante el FMI junto al titular del Banco Central. ¿Crees que él va a buscar este artículo cuarto? No, yo creo que él va a buscar justamente lo contrario, va a buscar poder arreglar con el Fondo Monetario Internacional sin que intervenga el... per- va a arreglar, perdón, con el Club de París sin que intervenga el Fondo Monetario Internacional, que fue algo que en algún momento se había avanzado bastante, ¿no? Pero a la luz, te insisto, de lo que se llama el WIO, el Outlook, donde se dio publicidad hace 2 días lo que era la visión del fondo con respecto a la economía argentina, a mí me parece que le va a resultar muy cuesta arriba eso. Ujú. Está bien, el fondo fue duro con Argentina, pero realmente uno evalúa un poco los comentarios y no es nada demasiado distinto a lo que cualquier analista repite acá en Argentina, ¿no? Que tenemos desequilibrios, que no alcanza solamente con subir la tasa de interés, que hay que tomar medidas para evitar un ajuste desordenado. Me parece que el fondo no dijo, porque se dijo al fondo le puso mala nota a Argentina, pero en realidad repitió lo que prácticamente el consenso hoy de políticos, de economistas, de empresarios opina sobre lo que está pasando en el país. Mira, lo que está sucediendo es que a la luz de los desequilibrios tan evidentes que tiene la economía argentina, se ha logrado una unificación increíble de las opiniones en cuanto a esto. Yo creo que vos tenés razón. Y muchos economistas que normalmente tenemos diferencias de matices más o menos agudos según los momentos, ya desde hace un tiempo estamos absolutamente unificados en las líneas centrales de lo que es una crítica al manejo macroeconómico que está haciendo el gobierno. Claro. Esto es así, es lo que vos acabás de describir. Nielsen, el artículo cuarto, ¿qué significa? Es decir, esto de que no se va a poder prescindir del Fondo Monetario y algo vamos a tener que aceptar para arreglar con el Club de París. ¿Qué implicancias tendría? El artículo cuarto normalmente, y ciertamente normalmente no es lo que va a pasar con Argentina si vuelve después de muchos años de no haberlo hecho, pero normalmente es un comentario sobre la situación macroeconómica del país. Y en ese comentario se identifican los puntos fuertes de la economía y se deslizan críticas a la gestión macroeconómica. Vos, a mí me divierte mucho tomar el artículo cuarto de Francia, por ejemplo. Es que Francia es un país muy peculiar, con amplios sectores de la economía en manos del Estado, con una tradición de planificación indicativa. Entonces el Fondo Monetario normalmente es muy crítico de la marcha de la economía francesa. Pero vos te crees que el artículo cuarto aparece citado en algún artículo del periodismo especializado, del periodismo económico especializado en los medios franceses? No,
no es tema. Es un ¿No? tema acá justamente porque no hay visita de autoridades del fondo, ¿no? Esto es lo que hace que No, hablemos tanto de este famoso artículo cuarto. sí, no, yo creo que ha habido una politización exagerada de la relación con el Fondo Monetario Internacional. Ha habido una politización exagerada y te digo esto desde mi perspectiva de haber encabezado las negociaciones de los dos últimos stand-by Ujú. que firmó la República Argentina con el fondo. O sea, yo creo que acá, por razones domésticas, fue muy redituable pegarle al fondo. Entonces se le pega al fondo, se le pega al fondo, y al final se pierde la perspectiva de en qué cosas el fondo es necesario, ¿no es cierto? Ujú. Y cuáles son las cosas razonables. Ahora, a pesar de todas las críticas de barricada que se le han hecho en nuestro país al fondo, fíjate vos una cosa, la Argentina no dejó de pertenecer al Fondo Monetario Internacional, la Argentina tiene un director en el directorio del fondo, nunca ha dejado de tenerlo, lo que sí ha adoptado una política de distancia en lugar de haber adoptado, como me parece que hubiese sido lo interesante, una política proactiva adentro del fondo para modificar algunas de las políticas del fondo. Y esto hubiese ayudado muchísimo a la resolución de la crisis griega y de la crisis en Chipre, por ejemplo. Claro. Hablando de Grecia y para ir cerrando, compartimos con Guillermo Nielsen esta semana un evento de inversores que hubo una gran cantidad de público y se habló ahí justamente del caso griego, ¿no? Y la colocación que hizo Grecia hace pocos días, un bono a 5 años pagó menos del 5% anual. ¿Hay alguna explicación para que Grecia consiga plata a menos del 5% anual y un bono argentino de la misma duración rinda más del 10%, más del doble? Por supuesto que hay explicaciones. Estamos en un momento de una gran liquidez en los mercados internacionales. Esto eh, realmente tiene ribetes de exageración, hay muchísima liquidez y todos los países están realmente aprovechando este momento para endeudarse y llevar adelante sobre todo obras de infraestructura muy ambiciosas que va de suyo no pueden financiar en sus mercados domésticos, ¿no? Y ahí me estoy refiriendo desde Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay. En la región hay solo dos países que están fuera del mercado, Venezuela y Argentina. Y bueno, Argentina hasta el momento ha tenido una actitud militante en contra de insertarse en los mercados internacionales. Entonces, hay algunos cambios que también todos los hemos visto en los últimos meses, pero son cambios muy tímidos, ¿no? Son cambios que en la mayoría de los casos se han quedado a mitad de camino por ahora. Vamos a ver, yo creo que es muy importante que haya ido Kicillof y sus colaboradores que hayan estado en una reunión del fondo. Me parece que debe ser para él una experiencia muy extraña desde su trayectoria absolutamente académica y opuesta al establishment internacional. Creo que es interesante verlo sentado en las reuniones del fondo discutiendo los temas de frontera tal como los ve fundamentalmente el G7 y el establishment financiero internacional. Claro. Bueno, para ir cerrando, el deporte de los últimos días de los economistas se llama Péguele a Nielsen, vinculado a la posición que tuvo Guillermo Nielsen en relación al pago o no del cupón PBI. Y, sí. Yo discrepo con vos, incluso en ese seminario que vos señalás, vos sabés que uno de los oradores justamente fue muy crítico de la posición del gobierno argentino y habló sobre recordar lo que fue el prospecto de emisión de la deuda argentina, que me parece que se pierde esto de vista. Incluso he visto un Twitter tuyo que me intrigó bastante. ¿Cuál fue? A ver. Sí, parece que fue un partido de fútbol, ¿viste? Cuando en realidad lo que estamos viviendo es una politización de un contrato. Acá hay un contrato y los contratos se hacen justamente para evitar la politización.
El contrato dice claramente qué es lo que hay que hacer cuando se cambia la base en el cálculo del PBI. Sí, estamos hablando del pago, ¿no?, del cupón PBI de fin de año, porque no lo aclaramos, Guillermo, hasta ahora en la charla, en donde algunos dicen de ninguna manera hay que pagar el cupón PBI porque Argentina no creció lo suficiente el año pasado. Después hay otras posturas, entre lo que está la tuya, que dice hay que respetar que figuraba en el contrato y en principio cabría la posibilidad de que se pague el cupón PBI si se respetara cómo fue redactado el contrato y las condiciones de emisión del cupón, ¿es así? No, yo creo que hay una tercera posición, que es la mía, y es que realmente el equipo económico tiene que revisar en serio los datos de Producto Bruto del año pasado e incluso de años anteriores y decir la verdad. Decir la verdad, decir que el 4,9 que se estuvo informando hasta febrero de este año no era cierto, que realmente se estuvo inflando las cifras del Producto Bruto de una forma absolutamente exagerada. Entonces, allí, entonces sí, no pagás el cupón. Ahora, no pagar el cupón pretendiendo no completar los datos del año pasado en base al año 2013, diciendo simplemente que cambiaste la base y todo lo que vos venías informando, que te fue dando 5,1 y después lo bajaste al 4,9, me parece que mete a la Argentina y mete al futuro de la política económica en Argentina en un frente de litigio muy difícil para nuestro país. Sí. Esa es mi decisión. Correcto. Yo estoy por pagar o por dejar de pagar. Claro. Lo que sí estoy decididamente es que no estoy del lado de los que van a hacer cosas que nos van a llevar a aumentar los litigios, y ya tenemos bastante con la cláusula del pari passu que está en la Suprema Corte. Acá el gobierno que viene tiene que tener las manos libres en los mercados internacionales. Claro. Bueno. Mínimamente, Guillermo, yo creo que para cerrar esto, el gobierno y el Ministerio de Economía actuaron de manera absolutamente desprolija, ¿no?, al divulgar este 3% sin mayores explicaciones. En eso creo que hay coincidencia, o sea, es una desprolijidad absoluta que efectivamente puede dar lugar a futuros litigios si es que esto no se explica bien y no se hace correctamente. Ahí coincidimos totalmente. Bueno, ese es mi punto, Pablo. No es que estoy por pagar o estoy por no pagar. Pagar es una consecuencia de honrar un contrato. Y acá se puede honrar el contrato sin pagar si se revisa y se dice la verdad respecto al Producto Bruto del año pasado. Eso no está pasando. Bueno, le faltó algo a esta nota, Guillermo, porque estás con un fondo blanco muy formal, muy ejecutivo, pero yo quería los árboles, ¿no?, el jacarandá. Que los muestro, pero quedan muy pocas flores violetas, no sé si las ves. Un poquito, está bien. Sí, ahí algo se ve. No, apenas, no es lo mismo que en primavera, evidentemente, ¿no? No es lo mismo. Nada es igual que en primavera. Guillermo, un abrazo, te agradezco mucho, muy amable. Un abrazo, una semana. Hasta luego, igualmente.